Buenas tardes. Vamos a continuar hoy con el estudio de la gramática y espero que hayan acabado todos con su prueba. Vamos a repasarlo ahora y ver qué hemos contestado y si tenemos las contestaciones correctas. Aquí vamos a empezar por ver la parte de las formas verbales no personales. Y recordamos aquí que tenemos tres clasificaciones. Tenemos el infinitivo, que puede ser simple o compuesto, el gerundio, que también puede ser simple o compuesto, y el participio, que puede ser activo o pasivo. Y estas palabras pueden funcionar como varias cosas. Pueden funcionar como sustantivo, adjetivo o adverbio, depende de cuáles de ellos exista en la oración. Y vamos a ver esos. Sabemos que no funcionan como verbo. Entonces, aquí tenemos, habiendo trabajado todo el día, me sentí cansada. Me sentí cansada es la parte principal de la oración. Es el sintagma principal. El gerundio en esta oración es habiendo trabajado. Y esto es un gerundio compuesto. Y este gerundio compuesto aquí está describiendo, funciona como un adjetivo. Entonces, habiendo trabajado todo el día, me describe a mí. Yo había estado trabajando todo el día. Entonces funciona como adjetivo, gerundio compuesto. Número 2. Su teología fluctuante le llevó a muchos errores. Y la forma verbal no personal aquí es fluctuante. Y esta palabra es un participio y es un participio activo. Y este participio activo es un adjetivo, describe a la teología. ¿Cómo es su teología? Es fluctuante. Entonces funciona como un adjetivo. Número 3. Errar es humano, perdonar es divino. Aquí errar y perdonar ambos son infinitivos. Y sabemos que el infinitivo no funciona como verbo, funciona como sustantivo. Y aquí es un sustantivo. En particular, aquí es el sujeto de la oración. Es el sujeto de qué es humano. Errar es humano. Perdonar es divino. Los dos son sustantivos y funcionan cada uno como el sujeto de la frase. Número 4. Agregué queso rallado encima de las pastas. Aquí vemos rallado es la forma verbal no personal y es un participio. Y en este caso es un participio pasivo. Y esto, como siempre es el caso con un participio, funciona como un adjetivo. Describe al queso. Se denomina pasivo
porque el queso no tomó la acción de rayarse a sí mismo. Entonces usamos esta forma con ado al final, que indica que la acción fue tomada por otro y el queso recibió la acción. Y también esta palabra describe al queso. Entonces es un participio pasivo, funciona como adjetivo y describe al queso, lo cual también recibió la acción de ser rayado. Número 5. Alabamos al Señor cantando himnos de adoración. Ahora, la acción aquí, el verbo es alabamos. Alabamos al Señor. Cantando es la forma verbal no personal y es un gerundio. Es un gerundio simple porque no va introducido por la palabra habiendo. Y en este caso, este gerundio nos dice cómo estamos alabando. Y al decirnos cómo estamos haciendo algo, entonces es un adverbio, porque nos da más información acerca de este verbo alabamos. Nos dice cómo lo estamos haciendo. Número 6. El haber asistido a una iglesia no podrá salvarte. Vemos aquí el haber asistido. Haber asistido es un infinitivo y es un infinitivo compuesto. Comienza con el infinitivo haber y sigue el participio asistido, haber asistido, infinitivo compuesto. Es un sustantivo, es el sujeto de esta oración, nos indica qué es lo que no podrá salvarnos. Este hecho, el haber asistido a una iglesia, en su totalidad, funciona como un sustantivo, como el sujeto de esta oración. Ahora, a continuación vamos a ver algunas oraciones que usan homónimos, palabras que suenan iguales, pero que se escriben de formas distintas dependiendo de su significado. Vamos a ver ahora los homónimos. Número 1. Aquí está hablando de hallar consuelo. Cuando halles consuelo en la palabra de Dios, tus ayes desaparecerán. En primer lugar, de hallar, ayes es con H y con elle. Después, aquí está hablando de los quejidos. Y cuando Dios te consuela, tus ayes desaparecerán. Esto es sin H y con Y. Número 2. Después de bañarme en el arroyo, me acuesto en el sol a secarme. Luego arroyo mi toalla y me voy. Ahora, me baño en el arroyo con Y. Esto se refiere a una pequeña corriente de agua. Y luego voy a arrollar la toalla. Arroyo, de arrollar, es con elle en vez de con Y. Seguimos aquí con el número 3. Aprender el arte de pintar es difícil. Entonces,
no se arte. El arte aquí habla de la habilidad artística, el arte de pintar. Y aquí es de hartarse, no se arte con H. Número 4. Izaron la bandera hasta la punta del asta. En primer lugar aquí va a ir la preposición hasta con H que indica llegando a un punto final. El punto final era la punta del asta y esto habla de el palo en que está la bandera, asta de bandera. Ahora, a continuación, vamos a ver palabras que usan la C o la S y cómo distinguir entre ellas. Número 1, vemos alternancia. Alternancia lleva una C porque acaba con cia. Número 2, mecer. Palabras que acaban con ser, infinitivos que acaban con ser, en la mayoría de los casos acaban con C-E-R. Obsesivo. Palabras que acaban con sivo usan la S. Avaricia. Como alternancia acaba con cia. Avaricia lleva una C. Rioplatense. Y vimos que estas palabras, estas gentilezas, utilizan la S. Rioplatense. Sigla. Palabras que comienzan con sig, con algunas pocas acepciones, comienzan con S. Ejercicio. Sio como sia usa la C. Convulsión. Palabras que acaban con ulción usan la S. Entonces, hemos visto estas palabras que usan C o S y hemos visto cómo siguen las reglas que vimos en la clase anterior. Ahora, espero que hayan tenido tiempo de corregir sus exámenes y que les haya ido muy bien, que hayan aprendido y que sacaron muy buenas calificaciones. Vamos a continuar en esta tarde viendo a las formas verbales no personales. Vimos rápidamente estas 3 formas ayer y quisiera continuar con esto repasando un poco y agregando quizás algunos detalles más. Si pueden mirar sus apuntes, vimos ayer que las formas verbales no personales no funcionan como verbos. También estos se llaman a veces verboides y pueden funcionar como sustantivos, adjetivos o adverbios, pero no funcionan como verbos. Decimos esto porque demuestran hasta cierto punto una acción, pero no se definen ni por el tiempo, ni por el modo, ni por el número, ni por la persona. O sea que no se conjugan, no concuerdan con el sujeto, como es típico de un verbo verdadero. El infinitivo, uno de estos verboides, y funciona como un sustantivo. Puede entonces ser un sujeto o un complemento. Muchísimas veces es el complemento de una preposición. Cuando funciona como complemento de
una preposición, esa frase que se forma, ese sintagma preposicional, muchas veces funciona como un adjetivo o un adverbio. El infinitivo en sí está funcionando como el complemento de esa preposición, pero el sintagma en su enteridad entonces puede ser adjetivo o adverbio cuando es parte de un sintagma preposicional. Vimos los infinitivos simples y los compuestos, y son las formas que acaban con AR, ER o IR, y el infinitivo compuesto se compone de haber combinado con el participio. Vimos también el gerundio, lo cual puede funcionar como adjetivo o como adverbio, y no funciona como un verbo. Sin embargo, sí demuestra bastante acción, pero no es propiamente un verbo. El gerundio, vimos el gerundio simple y el gerundio compuesto, se forma con ando o yendo al final del verbo, y esto a veces puede ser también con Y en vez de I latina, con palabras como leyendo. Si son palabras que acaban con E, entonces es con Y, leyendo, no con I latina. El gerundio compuesto se forma con habiendo más el participio. Algo que vamos a agregar a lo que hablamos del gerundio es que el gerundio indica simultaneidad o anterioridad, nunca posterioridad. O sea que puede hablar de dos acciones, el verbo principal de la oración y el gerundio que demuestra acción aunque no es verbo. El gerundio va a demostrar simultaneidad o anterioridad, nunca posterioridad. En el caso de anterioridad, podría ser, por ejemplo, corriendo se lastimó. Y entendemos por esto que la acción de correr ocurrió antes de que se lastimara. Corriendo se lastimó. Las dos cosas están relacionadas, el uno llevó al otro, pero el gerundio fue lo que ocurrió antes que el verbo. En el caso de simultaneidad, por ejemplo, cantando alabábamos al Señor. Las dos cosas eran simultáneas. La canción era una parte de nuestra alabanza. Cantando y alabando eran simultáneas. Cantando alabábamos al Señor. Esto a veces es importante de entender al interpretar ciertos versículos, que el gerundio puede demostrar lo que sucedió antes del verbo principal o lo que ocurrió simultáneamente con la acción principal. Nunca va a indicar algo posterior al verbo principal de la oración. A continuación, vamos a hablar un poquito más del participio.
y vimos que el participio muchas veces es parte de un verbo compuesto y vamos a hablar mucho más de eso después. Y también es parte el participio de el infinitivo compuesto y también del gerundio compuesto. Pero cuando funciona el participio independiente de otro verbo, entonces funciona como adjetivo. Y vimos los participios activos que acaban con ante, ente o yente. El clima cambiante nos preocupó al planear el asado. Y puede ser un participio pasivo, lo cual acaba con ado o ido. Llegado a casa tomó una siesta. Hay también bastantes participios irregulares. Esto es algo que quisiera agregar a lo que habíamos hablado ayer. Algunos, por ejemplo, son visto, escrito, hecho, dicho. Y algo bastante interesante es que algunos participios existen en lo que sería la forma regular con ado o ido cuando son parte de un verbo compuesto. Y aquí, por ejemplo, el participio de freír, si es parte de un verbo compuesto, he freído la carne para la cena. Y freído es la forma correcta del participio cuando es parte de un verbo compuesto, pero utiliza una forma irregular cuando funciona como participio pasivo. Y aquí ven, me gusta el huevo frito. Aquí es un participio frito y la forma irregular funciona cuando está sin otro verbo. Aquí es el otro verbo. Cuando está como participio, como adjetivo describiendo al huevo. Esto ocurre en algunas circunstancias. Otra que usamos a veces, imprimir. Cuando imprimir ocurre en forma de participio en un verbo compuesto, he imprimido las hojas que necesitaba de los apuntes. Sin embargo, cuando ocurre como un participio, no como parte de un verbo compuesto, entonces se utiliza la forma irregular impreso o impresa. Las hojas impresas se tuvieron que editar y luego tuvimos que reimprimirlas. Entonces, es algo en que fijarnos cuando estamos usando los participios, que a veces hay formas irregulares y a veces varían, depende de su uso. Ahora, vamos a ver un poco más acerca de estas formas verbales no personales mirando un pasaje muy conocido, Hechos capítulo 16, a partir del versículo 25 hasta el 34. Aquí vemos la historia de Pablo y Silas en Filipos. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aquí vemos orando. Y orando es un gerundio simple y funciona en este caso como adjetivo y describe
a Pablo y a Silas. Ellos estaban orando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. En esta parte no vemos ningunos verboides, aunque es interesante que la etimología de muchas palabras que acaban con ante, que alguna vez sí eran participios, pero instante ya se ha convertido a ser un sustantivo. También repente acaba en ente, pero ya no se considera un participio. Siguiendo adelante, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aquí vemos despertando, y el ando nos indica que estamos hablando de un gerundio. Y es un gerundio simple, y este gerundio funciona como adjetivo y nos describe al carcelero, nos habla del carcelero y nos describe al carcelero a base de sus acciones, despertando, viendo. También otro gerundio que también describe al carcelero a base de las acciones que él está tomando. Luego vemos aquí abiertas, y abiertas es un participio pasivo, y como todo participio es un adjetivo y describe la condición de las puertas. Las puertas estaban abiertas. Entonces, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Aquí, matar es un infinitivo. Es un infinitivo simple y es el complemento de la preposición a. La frase en su totalidad funciona como un adverbio describiendo lo que iba a hacer, pero aquí funciona como un sustantivo, como complemento de la preposición a, pensando que los presos habían huido. Pensando, otra vez, está hablando del carcelero, despertando, viendo, pensando. Hizo esas tres cosas y nos describe al carcelero a base de estas acciones. Entonces, es un gerundio otra vez, un gerundio simple, y es adjetival. Pensando que los presos habían huido. Aquí vemos un participio, huido, sin embargo, es parte de un verbo compuesto. Y vamos a hablar de los verbos compuestos más adelante.
entonces no vamos a hablar de eso ahora. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, y aquí tenemos otro gerundio, un gerundio simple, y en este caso está refiriéndose a que él clamó diciendo. ¿Cómo clamó? Clamó diciendo y las palabras que siguen. Entonces, como nos está explicando cómo hizo esto, funciona como un adverbio. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, y otra vez vamos a ver una serie de gerundios simples que describen a este carcelero a base de las acciones que va tomando. Entonces es adjetivo. Se precipitó adentro y temblando. Otra vez un gerundio simple. Otra vez describiendo al carcelero. Entonces adjetivo. Se postró a los pies de Pablo y de Silas. Entonces estaba pidiendo la luz, temblando y sacándolos. Sacando es un gerundio simple. Es interesante que aunque no es un verbo, conserva bastante de la idea de la acción que aún tiene un complemento directo, sacándolos. Entonces, gerundio simple, y todavía vemos todos estos unidos por y todos refiriéndose al carcelero. Son adjetivos describiéndole a él a base de las acciones que tomó. Les dijo, señores, ¿qué debo hacer? Hacer es un infinitivo simple, y siendo infinitivo funciona como sustantivo en la oración, en este caso como el complemento directo de debo. Debo hacer para ser salvo. Aquí vemos otro infinitivo simple, ser, y en este caso es el complemento de la preposición para. Entonces es sustantivo, complemento de la preposición. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Aquí otra vez, tomando con los como su complemento directo, es un gerundio simple y sigue hablando del carcelero.
les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos, otra vez funciona, es un gerundio simple, adjetivo. A su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Aquí tenemos un infinitivo compuesto. Haber es el infinitivo combinado con un participio, es un infinitivo compuesto. Es un sustantivo que otra vez es el complemento de la preposición de. Entonces es un sustantivo complemento de la preposición de. Ahora, hemos visto este pasaje y en sus apuntes tienen otro pasaje que es 1 Corintios 11 del 23 al 32. Quisiera que tomen un momento para ver si pueden encontrar todos los verboides en este pasaje, todos los infinitivos, participios y gerundios, y luego vamos a repasarlo todos juntos. Ahora, si han tenido tiempo de marcar todos los verboides en este pasaje, vamos a mirarlo ahora y repasarlo juntos. Estamos viendo 1 Corintios 11, del 23 al 32. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y aquí en enseñado vemos un participio, pero antes vemos una forma del verbo haber, y esto significa que estamos hablando de un verbo compuesto. Vamos a estudiar más acerca de esto en estos días venideros, pero enseñado aquí sí es un participio, pero forma parte de un verbo compuesto. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, y aquí vemos en entregado un participio. Aquí entregado es un participio pasivo y sabemos que los participios funcionan como adjetivos. Está describiendo al Señor Jesús. Él fue entregado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado es un gerundio y es un gerundio compuesto. Y este gerundio compuesto está funcionando como adjetivo, hablando del Señor Jesucristo. Ahora, entonces, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, participio pasivo, tomó pan y habiendo dado gracias, y habiendo dado es un gerundio compuesto, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Aquí partido es un participio pasivo y está funcionando como todo participio, como un adjetivo, describiendo a su cuerpo. Su cuerpo es partido. Entonces, adjetivo. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa.
después de haber cenado. Haber cenado es un infinitivo compuesto. Vemos aquí haber en forma de infinitivo y le sigue un participio, entonces es un infinitivo compuesto. Y un infinitivo funciona como sustantivo y en este caso es el complemento de la preposición de. Entonces es un sustantivo, específicamente es el complemento de la preposición de. Y en conjunto con el de, esta frase funciona como un adverbio, diciéndonos cuándo sucedió esto. A continuación, diciendo. Diciendo es un gerundio y es un gerundio simple. Y el gerundio aquí nos está hablando otra vez de él. Dice tomó, lo cual indica él. Y viendo más arriba vemos que el él es el Señor Jesucristo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado. Y aquí tenemos otro de estos verboides, culpado. Y culpado es un participio pasivo y como tal es un adjetivo y se refiere al que comiere o bebiere la copa indignamente. Cualquiera es el sujeto, será culpado, describe a esa persona. Del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados. Esto es un participio pasivo y se refiere a muchos. Hay muchos. Y es un adjetivo. Así como enfermos es un adjetivo que describe a muchos, debilitados como participio también es un adjetivo. Entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Juzgados otra vez es un participio pasivo y describe a nosotros, entonces es un adjetivo. Mas siendo juzgados, siendo es un gerundio y habla de nosotros. Y es en este caso un adverbio
porque va a modificar a juzgados, lo cual es un adjetivo. Y un adverbio es lo que modifica a un adjetivo. Nos dice de cuándo ocurrió esto de ser juzgado y nos indica que es algo anterior. Entonces es un adverbio. Y a continuación aquí juzgados es un participio pasivo. Y esto es adjetivo. Somos castigados, otro participio pasivo, que es por supuesto también un adjetivo. Se refiere a nosotros por el Señor para que no seamos condenados. También un participio pasivo. Funciona como adjetivo. Habla de nosotros. Entonces, hemos visto los participios y gerundios y un infinitivo compuesto en este pasaje y espero que pudieron encontrarlos todos y hablamos de qué función desempeñan en este pasaje, qué significado les da eso. Gracias. Ahora, hoy vamos a ver en la parte de ortografía el uso de la H. Muchas veces es difícil saber si una palabra lleva o no la letra H, ya que la H es muda. Entonces es un error común de hacer faltas con la H, de no ponerlo donde se necesita usarlo o de ponerlo donde no es necesario. Vamos a ver algunas reglas, aunque no nos va a ayudar en todos los casos. Algunas palabras son homónimos y la H es lo que los distingue de su par en los homónimos, como ayes y ayes, que habíamos visto en una de las clases anteriores. Pero en algunos casos, ciertas reglas pueden ayudarnos. Vamos a ver esas aquí en los apuntes. El uso de la H. La H se usa en todos los tiempos de los verbos haber, hacer, hablar, hallar y habitar. O sea, cualquier conjugación de uno de estos verbos. Por ejemplo, de hacer, hice, tendría que llevar H. De haber, tendría que llevar H, porque son conjugaciones de verbos que comienzan con H. Las palabras también que comienzan con U más la letra M, seguido por una vocal. Por ejemplo, húmedo, humano, y vamos a agregar un ejemplo más. ¿Qué tal? Humor. También las palabras que comienzan con estos prefijos griegos, H-I-D-R, H-I-P-E-R, y si ya han tomado sus clases de griego, seguramente reconocen estos. La primera, si recuerdo bien, viene de agua. Esta de algo que es sobre, hecho, extra. Hipo de caballo, el hipódromo, y el nombre del hipopótamo sí tiene que ver con
caballo, que lo comparaban a un caballo y por lo cual le dieron ese nombre. Creo que era algo como el caballo del río, me parece. Y bueno, podríamos agregar esta lista. ¿Qué tal? Hidráulico, hidrógeno, bastantes otras palabras también. Después, palabras que comienzan con we, wi, ya o ye, como huevo, hierba, y podríamos agregar a esto weird, yato. Y después, los compuestos y derivados de palabras que llevan H. Y hay un par de excepciones aquí. Lo estaba hablando también con mi esposo y se le ocurrió a él, y tiene razón, de huérfano, orfanatorio no lleva H. Y entonces sería otra excepción. Pero la mayoría de las palabras que llevan H, en sus derivados también lo llevan. Entonces, hierba tiene H, y derivado de hierba, el herbívoro también tendría que tener H al comienzo. Entonces, vemos algunas reglas que quizás puedan ayudarnos con saber cuándo debemos de usar la letra H para comenzar una palabra. Vamos a continuar con la parte de la ortografía, viendo otra vez los homónimos. Y vamos a ver en esta noche algunos homónimos que suenan igual las dos palabras, pero que tienen significados distintos. Por ejemplo, vemos aquí varón y varón. Con B larga, varón es un título nobiliario. O sea que el rey le concedió el título de varón. Sin embargo, varón con B corta se trata de un hombre, cualquier hombre, no que tenga título de ningún rey. Tienen 3 niñas y un varón, como mi familia de chiquita. Éramos 3 nenas y un varón. Ahora, barra y vara. Barra con B larga y con doble R es una tira de metal. Y, por ejemplo, podría ser una barra de oro. Compró una barra de oro. Como está la economía, de ser una buena inversión. Vara es una rama, y vemos en la Biblia que habla de la vara de Aarón que reverdeció. La vara de Aarón reverdeció. Ahora vemos bazar y bazar, una con S y la otra con Z. Bazar con S tiene que ver con una base firme, donde apoyar, fijar. Entonces podríamos poner aquí, debemos basar
nuestra fe en la Biblia. Un bazar con Z se trata de una tienda. Siempre hablamos, ¿verdad?, de un elefante en un bazar. Compró unos aros en el bazar. Aquí tenemos también vaso, que viene de bazar, y entonces también se escribe con B larga y con S, y vaso, que se refiere a un recipiente, lo cual es con V corta. Entonces, vaso, podría decir, baso mi esperanza en la obra de Cristo, no en mis propias obras, no en una religión. Vaso, como recipiente, es una palabra que usamos comúnmente. Tomé un vaso de leche. O si estuviera en Paraguay, un vaso de guaraná. Tanto tiempo que no lo tomo. Bate, debatir. Y bate puede ser un poeta. Debatir con B larga. Bate los huevos. Y aquí en el uso del poeta, el bate escribió del amor. ¿Y de qué otro va a hacer poemas el bate? Bello significa hermoso o significa pelo. Entonces, con B larga significa hermoso. El lago es bello. Y aquí, con B corta, Jacob tenía pocos vellos en sus brazos. Recordamos que por eso tuvo que cubrirse con el piel de un animal para así engañar a su padre, diciéndole que era Esaú. Ahora vemos bienes y bienes. Con B larga habla de posesiones y podríamos poner aquí vendió todos sus bienes. Se los dio a los pobres. Bienes también puede ser devenir, segunda persona. Como por ejemplo, ¿vienes a la iglesia? Y como último, vemos aquí bota. Bota con B larga se trata de un calzado que es alto o una vasija. Y bota con B corta es del verbo botar. Entonces, aquí tengo botas negras. Y en este caso, ¿por quién votas para presidente en esta elección?
Entonces, estos son los homónimos que vamos a ver en esta lección y espero que hayan visto cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Ahora, vamos a continuar en esta tarde con la narración. Hemos visto hasta ahora cómo organizar una narración. Hemos visto también cómo escribir un buen comienzo y cómo escribir la conclusión. Ahora, si tienen sus narraciones consigo hoy, vamos a verlos y vamos a estar hablando de cómo agregar detalles. Queremos que lo que escribamos viva, que el que lo esté leyendo pueda ponerse ahí en esa situación. Y una de las maneras que podemos dar vida a nuestras escrituras es por la descripción. La descripción se puede hacer a través de adjetivos que describen lugares, cosas. Se puede hacer a través de los adverbios que hemos hablado también, que describen a los verbos. Se puede hacer a través de sencillamente buscar palabras muy precisas, especialmente los verbos, que digan exactamente lo que queremos decir. No palabras tan desconocidas que nadie los va a entender, pero verbos precisos que indican exactamente la acción que está ocurriendo. Ahora, otra manera que podemos dar vida a nuestras escrituras es a través de lo que llamamos lenguaje figurativo. Y eso vamos a estar viendo en esta noche. Lenguaje figurativo es una forma de agregar detalles vívidos a la narración, asociando a una cosa con otra, para que el lector quede con una imagen más clara y colorida de los acontecimientos. Ahora, hemos visto lenguaje figurativo seguramente muchas veces en nuestros estudios en la escuela. La mayoría de nosotros hemos visto el lenguaje figurativo cuando hemos estudiado poesías. Y una de las cosas que sucede es que muchas veces en poesías el poeta usa metáforas, símiles muy complejos, muy difíciles de entender, y por eso, por cientos de años, alumnos estudian estos poemas y hay grandes debates de qué quería decir con esto. Esto no es lo que queremos. Si ven en sus apuntes, dice ahí que lo que nosotros queremos con el lenguaje figurativo que vamos a incluir en nuestras narraciones es que queremos que el lector se quede con una imagen más claro de lo que está pasando. No queremos causarle más confusión. Queremos aclarar la cosa. Queremos que el lector pueda imaginar que está ahí mismo, no que esté quedando perdido. Entonces no estamos buscando hacer metáforas muy complejos, pero sí podemos usar estas cosas para dar una imagen más clara de lo que estamos escribiendo. Vamos a mirar ahora qué son estos ejemplos de lenguaje figurativo. En primer lugar, vemos aquí los símiles. Símiles consisten de una comparación de dos cosas disimilares, marcada típicamente por medio de la palabra como, cual, que o se asemeja a. Por ejemplo, podríamos hablar de
la justificación de que Cristo nos lavó y la Biblia dice que nos hizo blanco como la nieve. Entonces, se compara cuán limpio estamos, cuán blanco, con la nieve. Y esto se hace con la palabra como para designar esa comparación. Blanco como la nieve. Metáforas. Metáforas consisten en el uso de una palabra con un significado o en un contexto diferente del habitual. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de pasar por problemas en la vida y decimos que él está pasando por tormentas. Puede ser un día soleado, no tiene nada que ver con el clima, pero por los problemas que esta persona está pasando, decimos que está pasando por tormentas. Metonimia. Metonimia se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas. Esta relación podría ser del tipo causa-efecto, autor-obra, de sucesión o de tiempo o de todo parte. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, muchas veces hablamos, por ejemplo, dice aquí de autor y obra. Hablamos de la obra de algún autor hablando del autor en vez de la obra. Por ejemplo, podría decir que cuando yo era alumna pasé muchísimas horas con Cervantes. Obviamente, no pasé tiempo yo con Miguel de Cervantes. No viví en esa época, aunque quizás mis hijas lo duden. Pero estoy hablando de que pasé muchísimas horas leyendo sus obras, en particular El Quijote. Sinéctoque. En un sinéctoque, una parte se usa para designar al todo, o viceversa. También es cuando se habla de lo general para lo específico o viceversa. O sea que, cuando hablamos, y esto es algo muy común, que decimos que un hombre le pidió la mano a su novia en matrimonio. Sabemos que cuando decimos que le pidió la mano, que la verdad es que pidió por todo la mujer, no nomás por su mano. Y entonces estamos usando una parte para designar al todo. Personificación. Consiste en caracterizar a un objeto inanimado o un animal con características humanas, hablando de ellos como si tuvieran sentimientos humanos o partes del cuerpo humano. Entonces, como ejemplo aquí, podríamos decir que las flores bailaban en el viento. Estamos dando a las flores una característica humana, la habilidad
de bailar. Apóstrofe es cuando nos dirigimos hacia algo inanimado, como si fuera una persona, y nos dirigimos directamente a eso, como en la Biblia cuando dice muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dirigiéndose directamente a algo que no es una persona. En este caso podemos decir oportunidad. No te olvides de mí. Dirigiéndonos a la oportunidad como si fuera una persona que tuviera la capacidad de oírnos y de olvidar o no de nosotros. Antipersonificación es cuando a una persona le das características de un animal u objeto inanimado. Esto comúnmente hacemos cuando hablamos de los chicos y están corriendo y brincando y decimos que se están comportando como monos. O cuando mi hija era chiquita, le encantaba nadar y yo siempre decía, es un pez. O cuando hablamos de alguien y decimos que se enojó y su cara se hizo una piedra. Entonces, hipérbole. Hipérbole se trata de una exageración que se usa para enfatizar. Debería de ser tan grande la exageración que no hay duda de que es un hipérbole. No estamos llenando nuestras historias con mentiras. Tiene que ser algo obvio que es una exageración para dar efecto. Por ejemplo, tengo una montaña de ropa que lavar. Entendemos que la ropa no se apiló tanto como para formar una montaña, pero es una manera de enfatizar. Entonces, tenemos estas figuras literarias, este lenguaje figurativo que hemos visto. Me gustaría que ahora tomen tiempo de releer sus narraciones y ver si no pueden encontrar algún lugar donde puedan agregar más descripción, más adjetivos, más adverbios, verbos más claros, más precisos, y quizás puedan encontrar algún lugar donde sería apropiado lenguaje figurativo. Recordando siempre, queremos que esto sea vívido, pero que sea claro.